Primero que nada, buenos días. Ahí está. Buenos días, profe. Buenos días, profe, ¿cómo está? Doctor, buen día. Buenos días, profe. Doctor, buenos días. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor Prieto. Buenos días. Bueno, ¿cómo les fue con ese examen del viernes? Bien. Un poco confuso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las personas que lo deseen levantan la mano, les concedo el uso de la palabra y me socializan la respuesta que hayan plasmado en su examen. Ahora bien, si de pronto cambiaron de parecer del día del viernes a la fecha, pues me indican cuál fue la modificación con relación al examen o si está, pues básicamente, si en esos mismos términos se encuentra el examen y pues yo aquí tomo atenta nota de las personas que intervienen. No muy extenso, simplemente cómo resolvieron. La primera pregunta es cómo resolvieron el primer caso, cómo resuelven este caso de la señora que deja cuidando a su hijo a aquel sujeto al lado de la piscina, pero este sujeto era cuadrapléjico. Entonces, levántenme la mano, por favor, las personas que deseen hacer uso de la palabra. José Humberto, lo escucho. Buenos días, profe. Buenos días. Pues al final yo determiné que el señor lo que hizo fue actuar de buena fe, o sea, por hacerle un favor a la madre y presumiendo que creía que el comprar el refresco no iba a pasar nada, pero también la señora incurrió en un error porque pues obviamente tenía que prever si su hija no podía salir de agua, cómo era posible que un cuadrapléjico la pudiera ayudar. Entonces ya se aplicarían las penas del artículo 109 del homicidio culposo y como tal el juez tendría que decir si el señor cuadrapléjico estaría bien con sus cargos de conciencia, pero como tal creía que no había ninguna pena para él. Bueno, José Humberto, primero que todo, los cargos de conciencia dejémoslos para cuestiones valorativas, pero no para cuestiones penales. Eso a nosotros no nos interesa. O sea, nosotros no nos metemos con los sentimientos, José Humberto. Los sentimientos los dejamos a un lado. Simple y llanamente la pena. Me dice usted, José Humberto, que la señora tendría la pena del homicidio culposo. Sí, señor. Ah, listo, José Humberto. Perfecto. ¿Qué nos dice don Oscar Piraquive? Doctor, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Doctor, qué pena, es que estoy en el celular y pues no manejo muy bien esa tecnología. Tranquilo. Bueno, sobre el casito, yo lo desarrollé así. El señor Oscar Rodríguez, en la conducta es típica, en conducta objetiva por homicidio culposo, artículo 109. Antijuricidad, la conducta puso en peligro el bien jurídicamente tutelado, delitos contra la vida y la integridad personal. Pero la culpabilidad, falta al deber objetivo de cuidado, pero no hay negligencia, o sea, no hay negligencia, ni prudencia, ni impericia, ni violación de reglamentos. No habría conducta punible mediante la conducta del señor Oscar Rodríguez. A la señora Dora Barreto, pues lo mismo, típica conducta objetiva, homicidio culposo, artículo 109. Antijuricidad, lo mismo, la conducta de puso en peligro el bien jurídicamente tutelada de delitos contra la vida y la integridad personal. La culpabilidad, falta al deber objetivo de cuidado por influencia, posición de garantes, padres e hijos. Al percatarse de la condición física de la persona que puso como cuidador de su hijo, pues si es una persona que está en silla de ruedas, pues ¿cómo se le va a pedir que cumpla con una obligación que está pues descrita como padre a hijo, mi doctor? Ese es mi aporte o mi solución del ejercicio. Listo, hombre, don Oscar. ¿Qué nos dice don Elber Martínez? Doctor, buenos días. Buenos días. Yo lo solucioné, pues, cortico, dice. La señora Dora Barrete cometió una imprudencia y tiene responsabilidad culposa, ya que si ella observó que el señor Rodríguez estaba en una silla de ruedas, pues no debió dejar la niña al cuidado de este señor, porque él no tenía, digamos, la posibilidad. Y el señor Oscar cometió una impericia y tiene responsabilidad culposa,
ya que si recibe la posición de garante y acepta cuidar a la niña, pues él también debía haberse negado en su momento de elección, no, yo no puedo por mi discapacidad. Eso yo lo solucioné así, o sea, fue la solución que les di al caso. Perfecto. Listo, Elber. ¿Qué nos dice Miguel Antonio Latorre? Doctor, buenos días. Buenos Yo días. resolví de la siguiente forma. Responsabilidad de la señora Dora Barreto. Es responsable ya que faltó al deber objetivo de cuidado, porque si bien es cierto, dejó a su menor hija, quien estaba en la piscina al cuidado de una persona, la misma presenta un cuadro de cuadriplegia, es decir, no es la persona idónea para haber encargado, así sea momentáneamente, el cuidado de la niña. Por tanto, aunque es culpable por el delito de homicidio culposo y se puede ver expuesta a una pena de prisión que oscila entre 32 y 108 meses y una multa de 26.6 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero con la sola pena moral que la acompañará toda su vida por la muerte de su menor hija, será más que suficiente. Con respecto al señor Oscar Rodríguez, es culpable porque a pesar de su cuadriplegia aceptó voluntariamente el cuidado de la menor que se encontraba en la piscina, a sabiendas que si le ocurría algo, algún percance a la niña, debido a su condición física no podría socorrerla, pero sí visualmente estar pendiente del cuidado de la menor y en caso de ver que la menor corría peligro, debió cargar a gritos pidiendo socorro, por lo cual el señor Rodríguez puede ser condenado a pagar una pena entre 32 y 108 meses y una multa entre 26.66 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, señor Latorre. Ese es, Muchas gracias. ¿Qué nos dice John con gusto. Alejandro? Buenos días, profe. ¿Cuál es su apellido, John Alejandro? John Alejandro Sánchez. Listo. Profe, con lo que decía el señor, el que acabó de pasar, yo diría que ese dato de si el señor cuadripléjico puede o no puede pedir socorro, no lo dicen, así que no podría ser tomado en cuenta para condenarlo. Simplemente el señor podría ser culpable del deceso de la niña porque aceptó esa responsabilidad y por eso fue que yo no lo tomé en cuenta, porque nos dicen que es cuadripléjico, pero el señor puede que pueda hablar, o sea, si respondió a eso, es una posibilidad, pero no nos lo exigen. Pero básicamente, John, ¿usted condenó o no condenó al de la silla de ruedas? Sí lo condené, ¿Por? sí lo condené por culpable y por negligencia, por la negligencia, pero no podemos decir si el señor realmente tenía la posibilidad de avisar de que la niña estaba en peligro o no. O sea, no podría ser tomado eso en cuenta. Vale, perfecto, John. ¿Qué nos dice Natalia Palacio? Natalia se nos fue. Entonces, ¿No me escuchan? Ay, no, es que estoy hablando, pero no me oyen. Aló, aló. sí, cuénteme, Natalia. Ah, ya, ok. Para mí ambos tienen conducta punible. La señora no cumplió el artículo 44 de la Constitución Política, donde se habla de los derechos fundamentales de los niños, que es la vida, la integridad física, bueno, varias cosas, entre esas está el cuidado. El señor, pues es evidente que la señora conocía la situación física y la salud del señor Rodríguez, por lo cual no cumplió con la norma consagrada en la Constitución y deja de garante a una persona que era incapaz de cumplir a cabalidad con el cuidado de la menor. Y el señor Rodríguez tiene conducta punible también porque a pesar de que era cuadrapléjico, en ningún momento mencionaron que tuviera alguna discapacidad mental que le impidiera el entendimiento para saber que no era una persona idónea para el cuidado de la menor. Y dice en el artículo 25, en el numeral 3 y 4, donde son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas y cuando se haya creado un precedente, una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Es la niña. Para mí ambos tienen culpa. Natalia, ¿usted los condenó por la comisión de qué delito? Por delito de homicidio culposo. Perfecto, porque notemos que
la transgresión del artículo 44 simplemente es una vulneración de derechos, eso no es ningún delito. Ya cuando queramos entrar al mundo de los delitos, tenemos que entrar a nuestro código penal. ¿Vale, Natalia? Ok, listo, Listo. perfecto. ¿Qué nos dice Adriana Velázquez? Bueno, la señora Dora Barreto, al dejar a su hija a cargo del señor Oscar Rodríguez, actuó de manera negligente, ya que ella debió haber previsto que la niña se podría ahogar, pues ya que en una piscina se corre ese riesgo. También el señor Oscar Rodríguez debió haber previsto que la niña se podía ahogar y que él no iba a poder hacer nada debido a su condición. En el artículo 23 del Código Penal nos dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haber previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Una cosa, Oscar Rodríguez pudo haber pedido ayuda, pero por lo leído en el texto que usted nos mandó, parece que no lo hizo. Pues mi conclusión es que los dos tuvieron una responsabilidad directa en los hechos ocurridos. Listo. ¿Qué nos dice Stephanie? Buenos días. Sí hay un delito y es el homicidio culposo, debido a que se evidencia la culpa, ya que la señora Dora Barreto no obró con el debido cuidado, faltando a su deber de cuidado, siendo el factor culpa la imprudencia, colocándose la vida, el bien jurídicamente tutelado en peligro. El señor Oscar Rodríguez es imputable debido a que él no era idóneo para aceptar cuidar el bien jurídicamente tutelado, la vida de la niña, adoptando la posición de garante, estando en sus 5 sentidos, teniendo plena conciencia independientemente de su discapacidad. Vale, perfecto, Stephanie. ¿Qué nos dice Francisco José Quevedo? Gracias, profe. Si la señora no tiene antecedentes, obviamente quedaría con una pena de homicidio culposo de 2 años por ser ella quien tiene la posición de garante del cuidado de la niña. La señora Barreto podría ser responsable del delito de homicidio culposo por la imprudencia o negligencia que cometió al dejar a su pequeña hija en la piscina bajo el cuidado de una persona que era cuadraplégica, lo que representaba que no podía ser un cuidador de la niña por su estado de salud, ya que no podía moverse para prestarle auxilio en caso de emergencia. El señor Rodríguez. En cuanto a la responsabilidad del señor Rodríguez, no existió ningún delito teniendo en cuenta que es una persona cuadraplégica y no se puede mover para prestarle auxilio a la menor, y el señor Rodríguez no responde penalmente por esa misma condición de salud. Listo, Francisco. ¿Qué nos dice Jimena Palacios? Buenos días. Pues a mi opinión personal, en este caso, para mí es más grave el delito que cometió el señor Oscar, independientemente de que obviamente castigo a la señora Dora y al señor Oscar de homicidio culposo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues yo analizando el caso, la señora Dora Barreto le había dicho al señor Oscar que que le pusiera atención un momento a la hija mientras traía un refresco. Y él pues había aceptado que sí. Al fin y al cabo, como dicen mis compañeros, él no tenía ninguna discapacidad mental. Entonces él, digamos que tenía la capacidad de hablar en el momento en que la niña pues estaba ahogando. Y además ella había ido por un refresco, no había salido a ningún lado. Pero pues obviamente que sí responsabilizó a la mamá por actuar con negligencia y con imprudencia, pues actuando sin el debido cuidado. Y al señor Oscar, sin alguna duda, fue delito por omisión, teniendo en cuenta que pues él padece cuadriplegia. Listo. ¿Qué nos dice Mila Cristancho? Buenos días, profe, ya prendo la cámara. El derecho me lo embargó. Ya.
¿Ahí me escucha, profe? Sí, perfectamente, María Ay, Camila. ya se me va a acabar el computador. Yo a la señora sí le puse cargos por homicidio culposo y al señor sí no le pondría ningún cargo. A la señora porque desde un inicio se sabe que a los menores la responsabilidad siempre la van a tener los padres y la señora pues lo dejó con alguien que ella tenía conciencia que el señor, por más que quisiera, lo único que podría hacer era gritar para tratar de auxiliar a la niña. Y al señor no le puse ningún cargo porque él actuó con buena fe al momento de decidir cuidar a la niña, a pesar de que él sabía de su condición. Listo, María Camila. Una pregunta. ¿Tú eres enfermera? No, señor. ¿No? No, señor. ¿Tú sabes aplicar inyecciones? No, señor. Si alguien te pidiera el favor de aplicar una inyección y tú lo hicieras de buena fe y por aplicarla mala, esa persona muriera, ¿no te pondrían ninguna pena porque tú actuaste de buena fe? Déjalo No ahí, sé. déjalo ahí, María Camila. Ahí como para que lo reflexiones, ¿vale? ¿Qué nos dice José Vicente? Buenos días, profesor. Buenos días para todos. Bueno, mi concepto es que la responsabilidad está prácticamente en la mamá. Obviamente que pues ella tenía que haber mirado todo la situación y las condiciones que se encontraba el otro señor para poder pedirle un favor. O uno como padre siempre tiene que estar pendiente y ser muy responsable cuando tiene un menor de edad a cargo en una situación de estas que por lo regular ya se ha presentado en otras ocasiones. Entonces, pues la mamá tiene la mayor parte tiene el 100% de la culpa del descuido y haber confiado en una persona que no presenta las condiciones para prestar un auxilio o reaccionar en una situación de estas. Independientemente, hay una responsabilidad por parte también del señor, pues en aceptar el cuidado de esta persona. Hay que mirar también el tipo, el ambiente, el sitio o las condiciones en que se encontraba también, porque la persona puede tomar la decisión de cuidarlo, pero desconociendo todas las discapacidades que él tiene, puede ser física, cualquiera de las dos cosas, puede haber gritado, ¿no? Haber llamado, haber pedido auxilio, pero de todas maneras en estos sitios se encuentra que podemos encontrar ruidos, podemos encontrar otro tipo de escándalo, música o algo que tampoco pudieron haber escuchado a la persona si pidió apoyo que le colaboraran. Entonces, hay culpabilidad por parte de la mamá y responsabilidad por parte del señor también. Vale, José Vicente. ¿Qué nos dice don Miguel Ángel Quintero? Buenos días, doctor. Pues yo determiné que pues al señor Rodríguez se le acusaría por acoso, ya que debido a, pues, a un descuido por actuar con negligencia, cualquiera que sea, la niña se vio afectada y murió ahogada. Y pues es de resaltar que el señor Rodríguez, aunque tuviera cuadriplegia, no significa que no pudiera pedir ayuda en el momento en que la niña se estaba ahogando, al igual cuando aceptó la responsabilidad de cuidar a la niña, es decir, que él es una persona consciente. Listo, Miguel Ángel. ¿Qué nos dice Natalie Medina? Buenos días, profe. Pues yo puse, o sea, yo los condené a los dos, porque yo considero que pues ambos tuvieron la culpa. Yo coloqué la responsabilidad de la señora Barreto es que actúa con negligencia, ya que como podemos observar, ella dejó a cargo de su hija al señor Rodríguez, el cual poseía cuadriplegia, sin tener en cuenta que a la hora de presentarse una emergencia en la piscina, como sucedió, el hombre no podía atenderla por su condición. Y aunque ella no deseaba que sucediera dicho accidente, es decir, no tenía la intención de que se presentara, sí faltó a su deber objetivo de cuidado hacia su hija, por lo cual actuó con culpa. Y la responsabilidad del señor Rodríguez es que actúa como posición de garante, ya que él por injerencia aceptó cuidar a la menor mientras que la madre iba por un refresco, sin tener en cuenta las posibilidades de que sucediera un accidente y pues que debido a su condición, él no iba a poder hacer nada para ayudarla. Sin embargo, se debe tener en cuenta, él debe responder por lo que le ocurrió a la menor, teniendo en cuenta que él pudo negar a dicha responsabilidad, comprendiendo las circunstancias en las que se hallaba, pero no lo hizo. Listo, Natalie, gracias. ¿Qué nos dice Karen Alzate?
Buenos días, profesor. Pues sí, señor, yo juzgué al señor Rodríguez, pues yo digo que a él se le juzgará por homicidio culposo, ¿sí? Porque él aceptó la responsabilidad de cuidar a la menor, sabiendo de que pues no estaba como en las condiciones, pero pues sabemos que cuando hay culpa no hay intención, ¿sí? Y pues la intención de este señor no era pues de que la niña se ahogara, pero de igual manera él podía pedir auxilio, podía como hacer algo para evitar esto. Por eso digo que a él se le juzgaría por homicidio culposo. Y a la señora Karen, No, señor. Creo ¿la señora que absuelta? como con la carga de que perdió a la hija, ya tendría como su... Pero la pregunta es, Karen, ¿ella cometió un delito, sí o no? No, señor, yo no Ella no lo creo. cometió ninguna falta ni ningún delito culposo. Vale, Karen. ¿Qué nos dice Jairis? Nada más. Dale. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Buenos días. Para mí, como viéndolo del punto de defensora, eximo al señor Oscar Rodríguez de responsabilidad, ya que la responsabilidad en este caso la tendría la madre. Ella ahí sí tuvo culpa por no prevenir. También en el estado que se encuentra el señor Oscar Rodríguez, es por eso que yo lo eximo a él de eso, ya que no se le podría colocar, por ejemplo, penalmente o sea, culparlo como un delito, porque es que a él no se le puede exigir más de lo que él puede dar. La madre sí tuvo culpa, hubo imprudencia de ella, de parte de ella, no miró, no observó, no tuvo ese cuidado de ver que el señor no estaba en las capacidades para dejar a su hija en manos de él. Sin embargo, en el artículo 34 del Código Penal, o sea, la exonero también de esa pena, ya que uno como madre nunca va a querer dañar a sus hijos. Aparte de eso, ella, ¿cómo se llama? Con el dolor que ella lleva, y qué más pena para una madre que perder a su hijo de esta manera. Ese es mi ¿Eso cómo se llama, aporte. Jairis? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama eso que me está hablando en derecho penal? Eso es, por ejemplo, aquí sería una pena típica antijurídica y el resultado es muerte, ¿ya? Pero la exime a ella por el solo hecho de ser madre, el dolor que ella lleva de perder a su hija. Claro, pero ¿cómo se llama en derecho penal el gran dolor que tiene esa mujer y esa pena moral que va a tener? ¿Eso cómo se llama en derecho penal? Nosotros ya lo vimos. Bueno, mientras Yari lo recuerda, le doy la palabra a Valentina Parra. Vale. Buenos días. Yo considero que los dos son culpables. Es por no haber previsto las consecuencias, ya que la madre sabía que el señor pues padecía esa discapacidad y el señor teniendo conocimiento de su discapacidad aceptando el cuidar a la niña. O sea, culpables para mí. ¿Culpables de qué delito, Valentina? Homicidio ¿Homicidio qué? culposo. Ah, ojo, homicidio culposo porque hay muchas clases de homicidio. ¿Listo, Valentina? Listo, sí, señor. Vale, Luz Adriana. Sí, profe. Yo coloqué que la señora Barreto es responsable frente al fallecimiento de su hija, la menor Paola Cifuentes, y careció de cuidado, llegándose a evidenciar negligencia, imprudencia, impericia, violación de reglamentos, contemplados en el artículo 109 del Código Penal. De su parte, al dejar bajo supervisión del señor Rodríguez a la menor, ya que esta es una persona cuadriplégica, accediendo a cuidar a la menor, Paola Cifuentes, el señor Rodríguez en su posición de garante en la injerencia al supervisar a la menor según el artículo 25 del Código Penal. Cometen homicidio culposo. Vale, Luz Adriana. ¿Qué nos dice Santiago Alarcón?
Listo, profe. Principalmente la responsabilidad de la madre se ve bajo un factor de culpa negligente, puesto que tuvo un comportamiento negativo al dejar al cuidado su hija a manos de una persona con morbilidad, sabiendo que ésta no tendría la capacidad bajo el cargo que se le otorgó. De igual forma, al señor Oscar Rodríguez se le imputaría una culpa, puesto que éste tuvo una impericia, ya que sabía que no tenía la capacidad bajo el cargo que se le otorgó, además de que tenía una posición de garantes en donde él responde penalmente bajo lo que le pase a los demás, pues su deber es salvaguardar el bienestar de las personas que estén a su cuidado. Y también debe entenderse que su discapacidad no le impide tener los cargos penales, puesto que no es inimputable, ya que su enfermedad no es de tipo mental, sino motora. Y todo esto se basaría bajo el artículo 109 de homicidio culposo. Listo, Santiago, gracias. ¿Qué nos dice Roger? Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, yo puse responsabilidad de la señora Barreto. La señora en cuestión tiene una posición de garante con respecto a la menor. Ella debió tener en cuenta la calidad de discapacidad del señor Rodríguez, el cual eventualmente no podría socorrerla en caso de situación fortuita. Se denota una conducta culposa por negligencia, pues faltó a la diligencia y al cuidado. Se debe considerar si es pertinente una pena privativa de la libertad, pues ya es bastante frustrante para la señora Barreto saber que su hija falleció por culpa de ella. En cuanto a la responsabilidad del señor Rodríguez, el señor Rodríguez con su injerencia asumió una responsabilidad que no podía aceptar, teniendo en cuenta que no estaba en sus capacidades físico-motoras para atender o proteger ningún otro ser vivo. Es más, no era capaz de cuidarse a sí mismo, dada su condición física. Sin embargo, sí podía manifestarse con gritos de auxilio para que otra persona con plenas capacidades ayudara a la menor. Listo, ¿qué nos dice John Alejandro? ¿Cuál es su apellido de John Alejandro? Fue John Alejandro Sánchez. Es que aquí Pero usted ya había hablado, John, ¿cierto? Sí. No, Profe, John Alejandro. Pero démosle la oportunidad a las personas que no han hablado. ¿Listo, John? Ya ahorita las personas que deseen complementar. ¿Listo? ¿Qué nos dice Nicole Tatiana? Profe, yo dije que los condenó a los dos, a la madre por ser negligente, porque era su deber cuidar a la niña. Y ella obviamente debió haber predecido que pues uno en una piscina corre un riesgo, y más una menor de edad, ¿sí? Y pues era una niña. Todavía no sé si sabía nadar o no, y no nos lo dice, pero igual. Y al señor Barrero, por aceptar, a la hora de aceptar cuidar a la niña, él asume la responsabilidad que tiene bajo esa condición. Entonces, yo los culpo a los dos por el homicidio culposo, sin embargo, tendrían pena diferente, ya que no tienen el mismo estado de salud que aplicaría lo que es la igualdad. Listo, Nicole, gracias. ¿Qué nos dice don Miguel Ángel Quintero? Nicole Tatiana, ¿cuál es su apellido? González. Listo. Don Miguel Ángel. Qué pena, profesor. Dejé la vía a la mano alzada. Juanita Sendales. Sí, señor, pues bueno, yo puse que era culpa de ambos, ya que en un principio por parte del señor Rodríguez hubo negligencia en pericia por aceptar cuidar a la niña en primer lugar, ya que él no poseía las facultades para poder obrar en caso de alguna emergencia se presentara. La madre también tuvo culpa de ello, y de hecho ya tiene para mí mayor responsabilidad de la muerte de la niña, pues ella la custodiaba. Tenía las capacidades mentales para entender que era imprudente de su parte dejar a una niña en cuidado de una persona que no tenía las capacidades físicas para hacerse cargo de ella, donde la posibilidad y propensión de un accidente era muy alta. En conclusión, a pesar de que este caso fue fortuito, ambas partes tienen culpa por negligencia e imprudencia. Vale, Juanita. ¿Qué nos dice Luisa Camila? Valbuena. Buenos días, profe. Pues sí, en efecto, yo también consideré a ambos que son culpables, aunque no carguen con la misma responsabilidad. La madre en sí sería culpada por negligencia debido a dejar a cargo de una menor, siendo esta la tutora legal, a un incapacitado en un ambiente que no era para él. Era una piscina, él sabía de que por su condición motora, porque él sí estaba consciente de todo, no, en caso de una emergencia, este no se podía movilizar y auxiliar a la menor. Y en caso del señor Oscar, también es culpable por impericia, por haber aceptado independientemente de su condición. Se asumió la consecuencia y la responsabilidad de la menor.
Por eso ambos son culpables de homicidio culposo. Vale, Luisa Camila, ¿qué nos dice Ángela Pinzón? No sé si me escuchas. Sí, Ángela. Buenos días. Para mí se cometió también un delito culposo y la mamá no debía de dejar a esta persona como responsable de su hija. Por lo tanto, la mamá como garante tendría que debería, pues sería la culpable de este delito. La persona, como tenía una discapacidad, pues no tenía en ese momento cómo poder auxiliar a la niña. Por lo tanto, la culpabilidad sería directamente de la mamá, aunque él aceptó voluntariamente en ese momento. Cuando la mamá le dice que esté con la niña, entonces él la acepta también voluntariamente y asume como ese garante. Pero pues por la posición de discapacidad, la mamá actuó con negligencia y ella sería la culpable. Bueno, Ángela, ¿qué nos dice Daniela Fernanda da Silva? Buenos días. Pues yo dije que los dos son culpables porque, bueno, la mamá fue negligente al saber pues que el señor está discapacitado y al saber que está, aún así lo dejó a cargo. Y por el señor lo dejé como impericia porque el señor tenía una modalidad de no poder ayudar a la niña o cuidarla por su discapacidad y aún así aceptó. Listo, Daniela Fernanda. ¿Qué nos dice Estefanía Tunjano? Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, yo le puse a los dos culpables por homicidio culposo, sino que yo quería hacer como una aclaración en el punto, profe, porque yo agregué un tercer culpable. Entonces, pues, o sea, mirándolo desde todos los puntos de vista, en ese lugar tenía que haber como, tenía que contar con un salvavidas. Entonces ahí yo también tendría en cuenta si las personas, sí, pero entonces lo quitaría porque no, o sea, haciendo esta anotación como que no tenga en cuenta esa parte, ¿sí? Bueno, Estefanía, ¿qué nos dice Nicolás Guerrero? Buenos días, profe. Yo creo que a esta señora se le juzgaría por homicidio culposo, ya que ella era la responsable en el momento de la menor. Y el señor Oscar Rodríguez no estaría en total facultad de hacerse responsable de la menor, por lo mismo, por su condición de discapacidad y cuadraplegia. Sería más como indolencia, negligencia de la madre, por lo mismo, por no percatarse de lo que podía pasar, de la vida de la niña. Listo. Nicolás, ¿qué nos dice Karen Rodríguez? Profe, qué pena. Buenos días. Fue con otro correo, pero mi nombre es Jenny Rodríguez. No pude ¿Jenny entrar con el Rodríguez? mío. Sí, señor. Ah, ya. Porque si no, yo pongo aquí Karen y después no aparece Sí. la participación. Lo mismo para las personas que, antes de que hable Jenny, miren, doctores, yo no estoy hablando con niños, yo estoy hablando con unos cuasi abogados. Y si yo coloco unas directrices al principio del curso, es para que las sigan, no para que ustedes hagan lo que se les dé la gana. Si yo a ustedes les digo que prendan la cámara cuando lo hablen, es una directriz. Las personas que no prendan la cámara, pues ya no tengo ningún problema. Sin embargo, pues tendrán una nota más baja. ¿Por qué? Porque no siguen las directrices. En el derecho, doctores, no se hace lo que las partes quieran. No se hace lo que las partes quieran. Y más en la academia. Si ustedes están acostumbrados a no hacerle caso a sus profesores, pues no la hagan. Igual yo no tengo ningún problema con eso, pero yo ya pues me puedo volver fastidioso y para ustedes también puede ser un fastidio. Y yo les diga que prendan la cámara. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Igual por ningún problema, pero después eso se verá reflejado en la nota, doctores. Siempre se verá reflejado en la nota. Entonces no quiero después que me interpongan recursos de apelación, de súplica, de que por favor, doctor, que por qué me fue mal. Porque, doctor, ustedes no hacen lo que tienen que hacer. Y estamos estudiando derecho.
indistintamente de la universidad donde estamos estudiando Derecho, doctores, y aquí las reglas se tienen que seguir. Y quiero escucharlos y una de las exigencias es prendan la cámara. Ya no les vuelvo a decir, ya ustedes son suficientemente conscientes de las implicaciones que eso puede traer. Ahora sí escucho a Jenny. Bueno, doctor, empecemos por el caso en que encontraríamos, yo encontré homicidio culposo, o sea, imputó homicidio culposo, y según el artículo 109 del Código Penal se puede imputar una pena de 2 a 6 años. Pero Ahora bien, en homicidio cuanto a la culposo, ¿para quién? responsabilidad, bueno, ya digo, ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de cada uno, lo tomo así. El señor Rodríguez no lleva culpabilidad, pues era incapaz de llevar a la niña en cuanto a que no tiene las capacidades motoras, al menos de que se haya abstenido a pedir ayuda. Eso sí, pues no está bien claro. Pues él no tenía la capacidad de cuidar a la niña. Entonces, ahí yo coloqué el principio de buena fe, pero de acuerdo a lo que, pues, dijiste antes, ya cambiaría eso, ya no sería como un principio de buena fe, pero pues sí le hallaría cierto grado de culpabilidad. Y en cuanto a la señora Barreto, ahí sí tendría la responsabilidad culposamente, entonces a ella sí le imputaría la pena de homicidio culposo, pues se vea que debió percatarse que la falta de capacidad del señor Rodríguez, pues no se podía cuidar a la niña. Y también agregué lo de, pues que sin embargo tratándose de un establecimiento público debería haber un salvavidas, pero pues no le tomó mayor relevancia. Perfecto. ¿Qué nos dice Nicolás Herrero? Profe, qué pena, yo ya aporté, no bajé la mano. Luz Ángela Jiménez. Profe, buenos días. Yo tipifiqué la acción como un homicidio culposo y encontré que la señora Barreto y el señor Rodríguez juntos tienen responsabilidad según el artículo 23, donde pues nos explica muy bien cómo la acción de culpa, y coloqué 2 clases de culpa: la culpa sin representación y la culpa con representación. La de sin representación, esta clase de culpa es una persona que no quiere o no se representa en la consecuencia típica de su conducta, es decir, que pudo haber preveído, o no sé si se dice preveído, doctor, prever que iba a pasar algo. Entonces, yo siento que hubo omisión en la conducta debido a que la madre no pudo, digamos, estando en una piscina uno prevé que se puede ahogar, puede evitar el daño sacándola, puede evitar, o sea, digamos que evitar muchas acciones más cuando la piscina o el agua es digamos, como una actividad de riesgo. Y obviamente el señor Rodríguez también lo encuentro culpable, pues por haber asumido la responsabilidad sin tener pues como las capacidades. De hecho, también manifiesto pues que cuando leo el artículo 23 del Código Penal, encuentro que digamos que ellos pudieron, la señora haber evitado llevándose la niña y el señor haber evitado en decir no tengo la capacidad o no me hago cargo. Al no hacerse cargo el señor, pues obviamente habría como un obstáculo para la señora y seguramente pues no le hubiera encargado esta situación más. Sin embargo, pues como lo hizo y ya pasó el hecho, los considero a ambos culpables. Listo, Luz Ángela, gracias. ¿Qué nos dice Camila? ¿Cuál es el apellido de Camila? Hola, buenos días, profe. Camila Sierra. Perfecto. Cuénteme, Camila. Para mí también es un homicidio culposo de las dos partes, de parte de la señora Barreto y del señor Rodríguez, en razón a la falta de prevención en el desenlace de los hechos, que se pudo haber evitado si la madre hubiera llevado a la menor a comprar el refresco y el señor al no haber dicho que no podía por su condición física, además de que él se comprometió a cuidar a la niña y él también pudo haber evitado el suceso si él hubiera pedido la ayuda de un tercero. Vale, ¿qué nos dice don Nicolás?
Fuentes. Sí, señor. Profesor, yo al principio cuando realicé mi examen coloqué que había actuado por homicidio culposo la señora Dora Barreto, pero pues ahora cambió de opción, ya que los dos actuaron de manera negligente e imprudente, así que yo acusaría a los dos por homicidio culposo, a la señora madre Dora Barreto y al señor discapacitado Oscar Rodríguez. Bueno, Nicolás. Listo, ¿qué nos dice Lady Molina? Buenos días, profe. Entonces, con respecto al caso, yo digo que la señora Barreto es culpable por negligencia, ya que hizo las cosas como no se deben hacer. Y el señor Rodríguez puede ser culpable de homicidio, bueno, se puede acusar de homicidio culposo por la imprudencia, ya que no hizo lo necesario para evitar que esto sucediera, ¿sí? Además de haberlo pues previsto, porque él sabe que no tiene pues las facultades físicas para poder acudir al rescate de la niña, aceptó pues cuidarla. Gracias, Lady. ¿Qué nos dice Elizabeth Martínez? Buenos días, doctor. Efectivamente, pues yo la declaré a la madre por homicidio culposo, aunque el señor Rodríguez también tuvo culpabilidad, pero digamos, él es inimputable por, digamos, como por su condición, aunque haya aceptado una responsabilidad. Si en el caso dado tuviéramos que darle una pena a la mamá, sería una pena, digamos, pues el sentimiento que ella tiene ahorita, pues es de intenso dolor. No creo que le podamos dar una pena tan grande por la irresponsabilidad y negligencia que ella tuvo con la menor, porque independientemente iba a comprar un refresco, la opción más factible era que ella se hubiera ido con su niña y no se lo hubiera dejado cargo a nadie, porque igual, aunque uno asume la responsabilidad, uno como padre es el directo responsable. Bueno, Elizabeth, ¿qué nos dice Víctor Merchán? Profesor, buenos días. Pues para mí es homicidio culposo. Primero que todo para la señora, porque es que ella no previó lo que iba a ocurrir en ese evento y no tomó las respectivas medidas con esta persona que contaba con una discapacidad física. Y para el señor también le daría como homicidio culposo porque es que él toma la posición de garante y al tomar esta posición de garante se hace responsable de esta menor, profesor. Perfecto. ¿Qué nos dice Patricia Niño? Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, el señor Rodríguez sería responsable del delito de homicidio culposo por impericia, debido a que no era una persona idónea para cuidar a la niña en el momento en el que ella estaba nadando, porque es que él asumió su posición de garante cuando la niña estaba nadando. Entonces, en ese momento él no podía cuidar el bien jurídico que es la vida. Y la señora Barreto se le definiría responsabilidad en modalidad de homicidio culposo por imprudencia debido a su conducta activa y peligrosa al actuar sin el debido cuidado y la cautela, otorgándole posición de garante a una persona que evidentemente una acción como no podría cuidar el bien jurídico. Listo. Doctores, el segundo punto que les coloqué, los tenía a ustedes que poner a investigar un poquito. ¿Qué es esa diferencia entre autor mediato y autor inmediato? ¿Quién de los presentes me quiere indicar qué encontró sobre la diferencia, esto de la distinción entre el autor mediato y el autor inmediato? ¿Qué nos dice Natalia Palacio? Bueno, el autor mediato es quien comete un delito por medio de un tercero, o sea, no hace parte del hecho directamente, mientras que el autor inmediato realiza la ejecución física del acto. Dame un ejemplo de autor mediato, Natalia. De un mediato cuando yo mando a matar a alguien, entonces le pago a un sicario. Mandas a matar a alguien, o sea, digamos que la mujer... Le pago a un sicario para que lo mate, soy la autora intelectual, por decirlo así. Vale, perfecto.
Entonces, Natalia, la respuesta está bien, el ejemplo está mal. Listo, entonces la respuesta está perfecta, pero el ejemplo no es el apropiado. Si tú mandas a matar a otra persona, no serás autora mediata del delito. Pero ojo con eso, para que lo tengas presente. La respuesta está bien, pero el ejemplo está mal. ¿Listo, Natalia? Ok, perfecto. Quería hacer una apreciación referente al primer punto, donde pues vi que mucha gente decía, yo le daría tantos años, yo le daría tantos otros. Pues yo no puse ninguna de esas porque solamente pediste determinar la responsabilidad. Entonces yo argumenté por qué di la responsabilidad, porque si vamos a hablar de qué pena le vamos a poner, pues yo no le pondría pena a la señora, suficiente con perder a la hija, y al señor Rodríguez, pues posiblemente puede ser una pena que no tenga que ser en la cárcel. Natalia, ¿por qué no le puso pena a la señora? Porque es suficiente el dolor de perder a su hija, a ¿Y eso pesar de ser cómo un se llama en homicidio derecho? culposo. Claro, Natalia, perfecto, yo le entiendo, pero ¿eso cómo se llama en derecho penal? La verdad no sé, profe, Pero si nosotros ya lo vimos. pero no recuerdo. No era necesaria la pena. No era necesaria la pena, ok. Entonces, nosotros vimos, cuando vimos las normas rectoras, que las penas obedecen a criterios de necesidad. Si es necesario, se impone la pena. Si no es necesario, no se impone la pena. Pero ojo, cuando ustedes hablen de que no es necesario imponerle la pena, tienen que decir del por qué soportado en el Código Penal, porque si el juez se sale del Código Penal, pues el que termina en la cárcel es el juez. ¿Tú tienes un Código Penal a la mano, Natalia? Sí. Sí, doctor. Entonces, ubiquémonos primero. Venga, miramos en qué artículo. Doctor, en el artículo 34. Sí, aquí lo tengo. No, espérate. Espérate, Luis. Vale, doctor. Artículo 3º, Natalia, por favor. ¿Qué dice el artículo 3º? Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad. Hasta ahí. ¿Sí ves? Responderá a los principios de necesidad. Si es necesario imponer la pena, la impongo. Y si no, no la impongo. ¿Pero por qué? Pues no Porque es necesario una pena a pesar de que claro, esté pero el porque el delito. artículo 3º me lo faculta. Okay. Si el artículo 3º del Código Penal no dijese eso, no consagrara la palabra necesidad, al juez no le interesa la pena moral de la mamá. Al juez eso no le interesa. El juez está para castigar a las personas, no para criterios moralistas. Los sentimientos afuera del estrado judicial. Sí, no, eso está súper claro. Claro, pero entonces, ojo, porque es una norma del artículo del Código Penal, un artículo del Código Penal, en que le dice, señor juez, mire ver si es necesaria la pena o no. Ahí está el artículo 3º. ¿Y yo por qué lo exijo? Porque ya lo vimos, ya vimos el artículo 3º del Código Penal. Entonces, siempre que ustedes me respondan, no solo Natalia, sino cualquier otra persona, pues díganme, ¿con base en qué lo dicen? ¿Con base en qué artículo del Código Penal? No, es que a mí me parece, sí, a ustedes les puede parecer muchas cosas, pero ¿dónde está eso? ¿Cuál es el soporte jurídico de su respuesta? Claro, entonces Natalia dice, sí, la pena moral, más que obvio que esta señora va a tener una pena terrible durante toda su vida, que es haber perdido a su hija, pero dígame, ¿por qué no va a tener una pena? Dice, por la pena moral. Pues resulta que la pena moral no está. No, sí, por el artículo 3º. El Código sí, Penal no es necesario. el Código Penal no habla de penas morales. Eso no habla. Pero sí nos habla de que sea necesaria o no necesaria la pena. Entonces, siempre, y por eso les digo, aunque ustedes están empezando en esto, ya tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de hablar y más aún, nuestra forma de argumentar. Nosotros argumentamos con base en la Constitución y en la ley. Esas básicamente, esas son las herramientas que tenemos que hacer para construir cargas argumentativas y para construir argumentos. ¿Vale, Natalia? Perfecto. Listo. Gracias. Doctor, discúlpeme, doctor. Yairis, cuando te conceda el uso de la palabra, Yairis, ¿vale? Bueno, sí, sí. Listo, perfecto. Nicole Tatiana. Bueno, profe, yo puse que un autor mediato es aquel que utiliza a otros sujetos para la realización del delito, sin su pleno conocimiento de este, mientras que el inmediato actúa por sí mismo para cometer el delito.
El ejemplo que yo te podría dar sería, no sé, yo voy a poner una bomba en una casa que queda a 3 cuadras de la mía. Le pido un favor a mi amigo X que me haga un favor y lleve un libro a esta casa, ya que su trabajo es hacer domicilios. Entonces, él a la hora de entregar el libro, ya cuando va a la esquina, explota. Él cree que no va a haber nada malo, pero sin embargo cometió el delito de haber dejado la bomba en la casa que va a explotar. Entonces, nuevamente el ejemplo, una persona le dice a otra que vaya y coloque una bomba. No, le ¿Cómo dice es? que vaya y deje un libro, pero él cree que el libro no tiene nada. Sin embargo, dentro del libro hay una bomba. Sí. Entonces, él no tenía el pleno conocimiento y él solo estaba haciéndole un favor a la persona, pero cometía un delito por haber dejado la bomba. Vale, Eso Nicolás. es en autor mediato. Ajá. Y en inmediato, si es, digamos, por ejemplo, que una persona no sepa nadar y yo la empujo a una piscina y se muere. Yo lo realicé por mí misma. Vale, listo. ¿Qué nos dice don Víctor Merchán? No, profesor, yo en autor inmediato coloqué es el que se utiliza a alguien como un instrumento para cometer un acto punible o bajo la imposible acción ajena utilizando a personas inimputables. Un ejemplo sería, por ejemplo, que yo mande a una persona X a que me recoja un paquete, donde esta persona no sabe qué hay dentro de este paquete y me lo entregue. En el autor inmediato coloqué, es la persona que ejecuta la acción punible, lo que él realiza directamente con su propia mano, profesor. Gracias, Víctor. ¿Qué nos dice Francisco José? Gracias, profe. El autor mediato es el que no comete el hecho criminal, sino que utiliza a una persona para que lo haga, es decir, lo utiliza como un instrumento. Y el autor inmediato es el que ejecuta el hecho criminal. Listo, Francisco. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Quintero? Profesor, pues así resumidamente, el autor mediato es la persona que utiliza a otra persona como instrumento para la realización del delito, y el autor inmediato es la persona que realiza la comisión del delito a mano propia, o sea, por sí mismo. Deme un Y ejemplo. un ejemplo de autor inmediato sería en el caso de las personas que utilizan a los niños. Por ejemplo, yo le enseño a mi sobrino a robar, y como él no es consciente por ser un niño, yo estoy utilizando a mi sobrino, por ejemplo, para que él robe y me dé la plata. Y como él no es consciente, entonces eso sería como, no sé, un ejemplo de autor inmediato. Y de autor mediato. Y de autor inmediato es cuando yo, por ejemplo, quiero matar a una persona y yo realizo el delito por sí mismo. O sea, yo voy y lo asesino. Listo, Miguel Ángel. Muchas gracias. ¿Qué nos dice Sofía? No se te escucha, Sofía. Veo que no tienes habilitado el micrófono. Ahí lo tiene apagado. Habla, Sofía, a ver si te escuchamos. No. Trata de mejorar la conectividad para que te podamos escuchar. ¿Qué nos dice José Humberto? Yo consideraría que el autor inmediato es el que utiliza a otro como instrumento para cometer el delito, como ya lo mencioné mis compañeros. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, decirle a un niño, tráigame una plata que está en la mesa, pero resulta que la plata no es mía. Y Listo. el de autor inmediato es cuando yo mismo cometo el delito. Entonces, yo en persona soy el que va y coge la plata, o yo en persona soy el que va y hurta a la persona que es dueña de esa plata. Listo, José Humberto, gracias. ¿Qué nos dice Nicolás Puentes? Sí, profesor. Yo también opino que en este caso el autor inmediato es el que realizó el delito físicamente.
y corporal, o sea, físico, y es el que lo ejecuta por sí mismo. Y el otro es el que es como un instrumento. Deme un ejemplo, Nicolás, de mediato, autor mediato, Nicolás. Por ejemplo, no, mediato, por ejemplo, es cuando alguien de pronto puede pasar como droga por sí mismo y él mismo es el que está ejecutando el delito, sin que nadie, por ejemplo, lo haya mandado, como en otros casos, por ejemplo, que otro manda que esa persona vaya a hacer el delito. Vale, perfecto, Nicolás. ¿Qué nos dice ahora sí Jairis? Doctor, lo que pasa es que, o sea, yo estaba, entonces me confundí yo porque, por ejemplo, en el artículo 34 habla que se exime de la pena. Entonces yo me agarré de ahí. ¿Pero de qué estás hablando, Jairis? Si yo estoy De, preguntando. de lo pasado, para no quedarme así como con Ya. eso, porque, No, lo que porque me pasa, siento... Jairis, es que yo no puedo exigir el artículo 34 porque el artículo 34 aún no lo hemos visto, pero el artículo 34 es un desarrollo de la necesidad de la pena. Lo que pasa es que no lo hemos visto, entonces yo no puedo exigir que O hablen sea, del pero yo sí artículo me 34. podría... Sí, claro que sí, usted sí lo puede hacer, pero yo hablo es que el artículo tercero, porque el artículo tercero sí lo hemos visto en lo que atiende la necesidad de la pena. Bueno, Jairis. Ok. Perfecto. ¿Qué nos dice Adriana Velázquez? Bueno, yo tuve una confusión al momento de poner los conceptos, pero se lo voy a corregir. Bueno, autor mediato es la persona, inmediato, es la persona que domina la voluntad de otra persona, la cual viene siendo el autor material del hecho. Y el autor mediato es aquel que tiene el dominio total de la acción. Dame un Que yo ejemplo lo de que uno hice, y otro, Adriana. el autor, denme un segundo, el autor inmediato, por ejemplo, yo vendo las drogas propiamente, no utilizo a otra persona. Y aquí tengo los conceptos confundidos, perdón. Y el autor mediato es, por ejemplo, yo darle la droga a un niño para que él la venda. Listo, Adriana, gracias. ¿Qué nos dice José Vicente Torres? Profe, relevante, o sea, relacionado al caso de la señora, pues yo creo que no habría, o sea, no habría el autor mediato, pues porque no hubo la intención, No, ¿no? pero José Vicente, la diferencia entre autor mediato y autor inmediato. Es el mediato, pues es utilizar a un tercero para poder cometer el delito. Y el inmediato es cuando yo realmente soy la persona principal, la que organizo como tal el delito para cometerlo. Un ejemplo, pues digamos, como se utilizan en los aeropuertos las mulas, lo que se llaman mulas, que uno en relación de inmediato, pues esta persona le dan un producto para que lo lleve a otro país y ahí es donde se comete ese delito. Vale, José Vicente, gracias. ¿Qué nos dice Miguel Ángel Quintero? El profesor se me olvidó bajar la mano. Profe. Vale. Luis Ariza. Profesor, buenos días. Sí. Bueno, que contesten esta pregunta. Algo diferente que no han hecho mis compañeros es que quiero decir que en el artículo 29 del Código Penal nos indica, abro comillas, es autor quien realice la conducta punible por sí mismo y utilizando a otro como instrumento. Es de aquí donde la doctrina se desprende la teoría del autor mediato e inmediato. Entonces ya dijimos que el inmediato es aquel que ejecuta la acción punible físicamente y corporalmente, y el mediato es aquel que causa el resultado punible valiéndose de otra persona como medio o como un instrumento. Un ejemplo puede ser que yo pida un Uber, un Didi o un vehículo por aplicación y envíe una caja, pero en esa caja yo estoy enviando droga. Entonces ahí se configuraría el actor mediato. Vale, ¿qué nos dice Sofía Briceño? ¿Me escuchas, profe? Sí. Ah, bueno.
Te decía que las definiciones de autor mediato e inmediato, pues son las mismas que te han dicho antes. El autor mediato actúa pues por medio de otra persona y el inmediato por sí solo. No sé si el ejemplo del autor mediato está bien. Una persona pues tiene como, piensa todos como los pasos a seguir para robar un banco, ¿sí? Y otra persona como que va a hacer eso, pero va a robar, pero la que lo piensa lo espera ahí cuando sale y todo para escaparse. No sé si está bien. Bueno, después miramos eso, a ver si está bien. Tú misma nos dices, Sofía. ¿Qué nos dice Vale. el señor Latorre? Doctor, yo coloqué en mi examen que el autor mediato es la persona que aprovecha o utiliza la actuación de un tercero para cometer un delito. Y el autor inmediato es quien ejecuta el delito. Un claro ejemplo es cuando hago una extorsión y mando a un tercero a recoger el dinero producto de este ilícito. Ese es el mediato. Y el inmediato, pues voy directamente a recoger el dinero producto de la extorsión. Gracias, señor Latorre. ¿Qué nos dice Camila? Día, profe, ¿me escuchas? Sí. Bueno, en autor mediato usa la persona que domina los hechos y tiene otras características especiales de autoría que usa otras formas, otras personas. Y el autor inmediato es la propia persona que comete el delito. Bueno, aquí pues yo lo relaciono pues en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, las traficantes, eres su jefe y ese sería el autor inmediato y el mediato sería un jíbaro. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Chiley? Buenos días, profesor. Bueno, para mí el autor inmediato es el que diseña, ejecuta y como tal comete el delito. El responsable de que ese delito llegue a su finalidad, para mí. El mediato es el medio por el cual se utiliza. Lo coloco por el siguiente ejemplo. Yo coloco una farmacia. Yo quiero que en esa farmacia apliquen inyecciones, tenga inyectología, apliquen inyecciones que no están reguladas, inyecciones, sin embargo, para ganarme una plata. Fallece una persona. Sin embargo, la persona que coloca como tal, el enfermero, o bueno, la persona que las coloca, el farmacéutico, se muere una persona. ¿Quién es el autor inmediato? Pues el responsable de que eso funcione de esa manera. Y el inmediato, y el mediato, pues es el que las coloca como tal, pero la cabeza principal de todo eso es el responsable, es el inmediato, para mí. Perfecto, Chile. ¿Qué nos dice Daniel Castrillón? Utilizando el mismo ejemplo de autoría inmediata que puso mi compañero José Vicente, de las mulas en los aeropuertos. Yo digo que depende. Si yo le digo, llévame esta maleta para mi mamá que está en Cali, la persona desconociendo que en su contenido va droga y yo le meto droga a la maleta, podría tipificarse la autoría inmediata, a diferencia de decirle, tomate estas píldoras que tienen droga para que las lleve. Yo digo que depende si la persona conocía o no conocía que está cometiendo un delito. Listo, Daniel. Natalie. Sí, profe, pues el autor mediato es aquella persona que no ejecuta el delito por mano propia, sino que se vale de otra persona para que cometa dicho acto. Con ello el autor no realiza el delito de manera directa ni personal. Pues en un ejemplo yo pensé, digamos, mi abuelo me va a dejar una herencia, ¿sí? Y pues yo quiero que se muera rápido. Entonces, yo sé que él toma valeriana, digámoslo así, y yo compro un veneno y lo envaso pues en un tarrito de valeriana y él tiene, digamos, como una enfermera, pero yo sé en qué lugar ella deja como pues sus medicamentos y yo le cambio pues los tarritos. Yo pongo el de valeriana con veneno en lugar del de pues el propio que tiene la medicina.
y pues ella lo va a estar envenenando sin conocer realmente lo que le está dando, porque pues como yo cambié los tarritos para que él se muera rápido y pues yo quedarme con la herencia, pues no sé si sirva. Bueno, Y el autor inmediato pues es cuando yo misma realizo el delito, pues digamos yo misma le doy el veneno. listo. ¿Qué nos dice Jimena Palacios? Sí, pues efectivamente el autor inmediato es la persona que idealiza, la que prepara y ejecuta pues el delito. Y pues el autor, bueno, la autoría inmediata, yo me confundí un poco realizando el trabajo porque yo había puesto que 2 candidatos a la presidencia son de extremos políticos. El candidato A es de extrema izquierda y el candidato B de extrema. Cuando así, el candidato B se siente derrotado por el candidato A, dando lugar a que decida asesinarlo. B planeará y preparará dicho homicidio, pero contrata a un sicario para ejecutar el delito. Entonces, o sea, yo pensaba que era eso, o sea, yo preparo, idealizo todo, pero obviamente le pago a otra persona para poder cometer el delito, pero ya me di cuenta que la autoría inmediata es que yo utilice a alguien que no sepa que pues va a cometer un delito. Listo, Jimena, gracias. Bueno, ya los he escuchado. Igual yo no he leído todavía todos los exámenes. Yo aspiro a leerlos de hoy a mañana, la totalidad de ellos. Y también he tomado algunos apuntes sobre la intervención de cada uno de ustedes, porque en ocasiones las intervenciones son distintas a lo que plasman en el examen. Desde ya les aviso, hagan grupos de a 4 personas máximo. No tienen que ser obligatoriamente 4. Pueden ser 3, pueden ser 2 o se puede realizar de manera individual. Y esa lista se la envían ¿a quién? A Camila. Camila es la monitora del grupo, ¿cierto, Camila? ¿Tú eres la monitora de este grupo? Camila, ¿está en clase? Sí, ella está en clase, ella sí es la monitora, pero Creo que posiblemente se movió un momento. Sí, que me responda Camila. Camila, bueno, ahí es donde yo eso se llama una captura en flagrancia, lo que pasa ahí. Les pregunto y no están. Entonces, ¿qué van a hacer, doctores? Van a hacer grupos de a 4 personas, les repito, pueden ser 4 o de manera individual. Y le pasan esa hoja a Camila. Camila me la entrega. A cada persona o a cada grupo le voy a asignar una escuela del delito, una escuela del derecho penal. Esa persona me hace, o ese grupo, como quieran, me hacen el trabajo escrito y me lo entregan. Yo les digo la fecha de la entrega, me lo envían por correo. Y lo sustentan, lo sustentan. Desde ya les indico las reglas. Quien decide quién sustenta el trabajo soy yo, no lo son ustedes. Entonces, si son 4 personas, yo digo cuál de los 4 sustenta. Si esa persona no está el día de la sustentación. ¿Me escuchas? Perdón. Sí, ya, Camila, estoy hablando ya ahorita, no me interrumpas, ¿vale? Bueno. Entonces, si esa persona no está el día de la sustentación, es como si no estuviesen los 4. Si esa persona sustenta mal, sustentarán mal todo el grupo. O sea, esa persona es responsable de la nota de todo el grupo. Entonces yo veo 4 personas y yo digo, me sustenta el alumno Pedro Pérez. Y ese alumno Pedro Pérez será responsable de la nota de los 4. Si Pedro Pérez no se puede conectar, si Pedro Pérez tiene fallas de internet, si Pedro Pérez no me prende la cámara, si Pedro Pérez se enferma ese día, pues es como si todos hubiesen enfermado. A menos que pues haya un motivo de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado, debidamente probado. Esto para que ustedes sepan desde ahora con qué reglas juegan. Ahora, si lo quieren hacer de manera individual, no tengo ningún problema, lo pueden hacer de manera individual. Entonces, lo que pueden hacer desde ahora es entregarle la lista a Camila. Y Camila me entrega esa lista, me la envía al correo y yo les asigno qué escuela del derecho penal tienen que sustentar. Eso tiene que ser el día viernes. No, dejémoslo para el viernes de la otra semana para que tengan tiempo suficiente de realizar la sustentación. Viernes de la próxima semana. Daniel Castellón, lo escucho. Qué pena, profe, no olvidé bajar la mano. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Camila? Ahora sí.
Hola, profe. Discúlpame, yo tuve un problema con mi correo el día viernes y yo te envié mi parcial por Drive. No sé si de casualidad te llegó. Sí, yo lo miro indistintamente como lo importante es que haya llegado por el método que sea, pero que haya llegado. Claro. Ok, sí, perfecto, sí. Lo envié y yo ahí te sustenté también la hora en la que te lo envié, ¿listo? Qué pena. Perfecto. María Camila Cristancho. Profe, una pregunta, ¿ese es el trabajo que usted había dicho que era a mano? Sí, ese es. Pero este trabajo tiene que ser sustentado para que yo pues, analice básicamente si entendieron o no entendieron el concepto de la escuela, ¿vale? Igual se tiene que presentar un trabajo a mano máximo de 5 hojas. ¿Listo, María Camila? Máximo de 5 hojas. Lo puede presentar cuando es en grupo, cualquiera de los 5 puede escribirlo. Pues yo creo que deberían escoger el que tenga una letra lo más legible posible, en el caso que lo vayan a hacer por grupos. Nicole Tatiana. Yo también entiendo que si cada uno escribe su escrito o No, porque si es en grupo, yo todos. necesito es trabajo por grupo. Ok, profe. Y profe, otra pregunta. ¿Tiene que ser obligatoriamente de 4? Es que siempre hemos trabajado en grupos de 5. No, Entonces uno quedaría máximo volando. de 4. Máximo de 4. Si quieren trabajar Listo. 3, 2 o individual. Pero yo lo que quiero es que no ponerles una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado que una persona sustenta mal y la nota de los 4 es 0. Ojo, la nota de los 4 es 0. Entonces, ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo individual y ustedes corren por la misma, con la responsabilidad de sus actos. Como cuando lo hacen en grupo, pues a veces son tan de malas que yo escojo a la persona que no hizo nada en el grupo y esa persona no me da forma. Y yo le hago preguntas sobre su sustentación. No es ir y leer las 4 hojas, no. Yo le hago preguntas sobre la escuela y pues, entonces a veces uno dice, no, mejor trabajo solo porque pues no confío en los del grupo. O si son 4 personas responsables, pues bienvenido sea. Es como para eso. ¿Listo, Nicole? Gracias, profe. Listo, Helber. Doctor, solo una cosa para que quedemos claros. Sería 13 de agosto. Sí, señor. Eso, la fecha exacta sería el 13. Sí, señor. De este Vale, viernes en listo. 8 días. Gracias, doctor. Vale. María Camila. Ay, no, profe, perdón, desde la mano levantada. Vale, entonces, tengamos claro de unas con las que vamos a jugar y cómo vamos a hacer esa sustentación. Entre más se demoren ustedes en pasarle la lista a la monitora, pues más se van a demorar en que yo les asigne la escuela. Si ya la tienen bien mismo hoy o mañana, yo desde hoy o desde mañana les asigno a cada grupo su escuela y ya saben cuál es la escuela del derecho penal que tienen que exponer. Igual la exposición, otra cosa, la exposición puede durar máximo 5 minutos. Ojo, máximo 5 minutos porque tampoco nos vamos aquí a demorar 2 o 3 clases en sustentaciones. Máximo 5 minutos y ya. Helber. Ajá, Qué bien, Nicole doctor, se me quedó la mano levantada. listo. Y a Nicole también. Natalia. Sí, señor. Bueno, lo que yo quería preguntar es, ¿nosotros decidimos quién expone o tú coges a cualquiera del grupo? Yo decido quién expone. Yo Ok, decido quién perfecto. expone. Perfecto. ¿Vale? Gracias. Sí, listo. Listo, doctores. Entonces, descansemos 5 minutos y continuamos.
Bueno, mis doctores, retomamos. Natalia, ¿alguna acotación? Perdón, olvidé bajar la mano. Listo. Doctores, ¿cuál fue el último tema que vimos? ¿Vimos teoría del dominio del hecho? Hasta autores, profe, el artículo 29. Sí, y es que el artículo de esos temas. ¿Qué fue Alcanzamos a ver, doctor. Teoría del dominio. Hecho. Teoría del dominio del hecho la vimos. Dice, Sí, es señor, ahí quedamos. delito quien tiene la posibilidad de transformar, modificar o suspender el delito, doctor. Ahí Ah, quedamos. vale. Listo, perfecto. Entonces, doctores, aparte esto es para definir o para tratar de entender cuándo una persona es autora de un delito. Pues básicamente si tiene la posibilidad de interrumpir, suspender o modificar el delito, será un autor. Y esa posibilidad de transformar, interrumpir o suspender el delito se denomina, acorde con la doctrina, la teoría del dominio del hecho. Básicamente, aparte del dominio del hecho, una persona será autora de un delito, ojo, autora de un delito cuando su aporte, ojo, el aporte que esta persona brinde al delito, se comete cuando el delito se esté cometiendo. Ojo, el aporte, el grado de intervención del autor se tiene que presentar cuando el delito se esté cometiendo, no antes ni después, sino durante. Primer requisito para que consideremos que una persona es autora de un delito. Segundo, que sea importante. Y tercero, que tenga dominio del hecho. Esos son los tres requisitos que se tienen que presentar para que nosotros podamos pregonar que una persona es autora de un delito. Le repito, primero, que el aporte al delito se presente cuando el delito se esté cometiendo. Mucho cuidado con eso. Cuando el delito se esté cometiendo, no antes ni después. El concepto, doctores, de autor intelectual no existe en la actualidad en nuestro sistema penal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el autor aporta cuando el delito se está cometiendo. Y si nosotros hablamos de autor intelectual, pues el autor intelectual no da un aporte cuando el delito se está cometiendo, sino antes. Entonces, por eso esa figura del autor intelectual ya no existe en nuestro Código Penal. Existió, lógicamente existió antes, antes del Código Penal de 1980 existió esa figura del autor intelectual, pero ya no existe esa figura. Entonces, le repito, requisitos para considerar que una persona es autora de un delito. Primero, aporte importante. Segundo, que ese aporte se preste cuando el delito se está cometiendo. Y tercero, que esa persona tenga dominio del hecho, que tenga dominio del hecho. Básicamente esos son los tres requisitos para llegar a pregonar que una persona es autora de un delito. Asimismo, doctores, existen varias clases de autores. Bueno, antes de eso, José Humberto, lo escucho. Profe, una pregunta. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona planea un delito y manda a otros que lo hagan? Lo vamos a ver más adelante, José Humberto. Listo, gracias, profe. Vale, perfecto. Entonces existen... José Vicente, lo escucho. Profe, disculpe una pregunta. ¿Me confirma el segundo, por favor? Pues es que, bueno, son tres, pero no tienen orden. Primero, aporte importante. Segundo, que ese aporte se presente cuando el delito se esté cometiendo. Y tercero, que esa persona tenga dominio del hecho. O sea, eso no tienen orden. Son que se presenten los tres. A ese aporte importante, la doctrina y la jurisprudencia le denominan aporte funcional del hecho. ¿Listo, Julio Vicente? Cuando usted escuche aporte funcional del hecho, quiere decir que ese aporte se presenta cuando el delito se está cometiendo. No antes ni después, sino cuando el delito se está cometiendo. Bueno, señor. Vale, perfecto. Davis.
En este caso, sí, cuando el delito se esté cometiendo, un ejemplo, que yo salga, ¿verdad? Y voy y busco una persona, y en ese momento yo la sostengo, la sujeto, mientras que el otro de pronto le pega unas puñaladas. En este caso sí se puede dar, en este caso, como sujeto directo o autor directo del Todavía no delito. pero es que, pero ¿de quién está hablando, Jay? ¿De quién? ¿Del que sujeta o el que puñalea? El que sujeta es el autor, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, hombre. O sea, si yo sujeto a la persona, ¿verdad? Y el otro yo lo utilizo para que el puñalee a la víctima, Aquí los dos digamos son así. coautores, pero todavía no lo hemos visto. ¿Listo, Jay? Ah, ok, sí, señor. Gracias. Entonces, básicamente, María Camila. Profe, es que no, o sea, no sé si usted me puede dar como un ejemplo para que me quede más claro de autor inmediato y autor inmediato. Es que me confundo. Es que todavía no lo hemos visto. Entonces estamos en Ah. autor hasta ahora estamos en autor. Bueno. No hemos llegado allá todavía. Listo, entonces, existen varias clases de autores. La primera se denomina autor directo, pero ese autor directo también algunas legislaciones lo conocen como autor inmediato. Ojo, cuando yo hable de autor directo, también estoy hablando de autor inmediato. Entonces, autor directo o inmediato. Pues básicamente el autor directo o el autor inmediato es esa persona que comete directamente, ojo, directamente el delito. Es él el que lo comete y no otro. Lógicamente, doctores, estamos hablando de un delito doloso, culposo o preterintencional, pero es él quien materialmente es esa persona que directamente lleva a término ese delito. Es él y no otro. Entonces, la persona que decide matar y efectivamente toma un revólver y va y mata. Ese es básicamente un autor directo o autor inmediato. Básicamente existe otro concepto de autor que era lo que tenían que investigar en el examen y ese concepto se denomina autor inmediato. Ojo, inmediato. José Vicente, ¿me dejó la mano levantada o va a hacer alguna pregunta? Bueno, ¿y Elber? Doctor, o sea, en este caso podemos hablar del el atracador. Su profesión es atracar, porque él no sabe hacer otra cosa. Entonces él desde la mañana él se levanta y va, o sea, no sabe, digamos, si lo va a robar a usted o al que le dé papaya, digamos así. Entonces él sería el autor directo de todo. Porque Sí, él desde, básicamente es cuando él mismo comete la conducta y no exacto, otro. él desde la mañana ya sabe, voy a robar, no sabe a quién, pero él sale a robar. Sí, básicamente cuando, y así lo haya planeado, pero es él el que lo comete, es esa persona y no otra persona. Entonces, Listo. si el atracador va a ir, atraca, pues a la persona, a la víctima que encuentre en la calle, pues será él el que lo está atracando. Y como es él el que lo está atracando, pues él será el autor directo o autor inmediato, ¿vale? Listo. Vale, doctor, gracias. Listo, perfecto. Entonces, doctores, existe otra figura que se llama el autor mediato. Y ese autor mediato, pues básicamente es la persona que lleva a cabo el delito, pero utilizando a otra persona como instrumento. Pero ese utilizar a otra persona por instrumento implica que esa otra persona sea producto, ese tercero, ese tercero que está siendo utilizado, sea utilizado como producto de una insuperable coacción, o sea utilizado por un engaño, o sea utilizado por un error, o sean utilizados inimputables. Entonces, la utilización del tercero se da por insuperable coacción, por engaño o por utilización de inimputables. Miren, si yo secuestro a un niño, ojo, yo lo secuestro a un niño, y voy donde su mamá, voy donde la mamá de ese niño, le paso el celular y el niño le dice a su mamá,
mamá, me tienen secuestrado y me están apuntando con un revólver en la cabeza. Y yo luego le digo a esa mamá, señora, hágame un favor, va y atraca el banco y me trae el dinero. Si no lo hace, yo mato a su hijo. Yo estoy utilizando a esa tercera persona como instrumento. ¿Esa otra persona es imputable? Sí, esa señora sabe que está cometiendo el delito, pero está cometiendo el delito por una coacción insuperable. Esto es, tengo a su hijo secuestrado y ella para salvar a su hijo va a cometer el delito. Ese es un caso de insuperable coacción. También el caso que ustedes pusieron, que le digo a un amigo, amigo, vaya, me reclama un dinero porque yo no tengo tiempo de hacerlo. Y el amigo, de buena fe, como ustedes dicen, va y reclama el dinero, pero no sabe el amigo que ese dinero es producto de una extorsión. Entonces aquí estoy engañando a ese tercero. Entonces esa es otra forma de la autoría mediata. Y el tercero, pues la utilización de inimputables. Entonces le digo a una persona, a un niño, o le digo a una persona con algún trastorno mental, que vaya y hurte o que vaya a reclamar el dinero y esa persona no lo hace, pero esta persona no sabe que está cometiendo un delito básicamente por su estado mental. Entonces se puede presentar la utilización de ese tercero por insuperable coacción, por engaño o por utilización de inimputables. María Camila, la escucho. Profe, y ese tercero dentro del derecho penal, ¿cómo se llamaría? Ese tercero se llama así, no, tercero, ese no tiene un nombre, es tercero, es un tercero. Lógicamente, ese tercero no va a tener ninguna sanción penal, no va a tener ninguna sanción penal. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente, como le repito, está obrando bajo una coacción por un engaño o por que es inimputable. Otro aspecto que es necesario tenerlo en cuenta es que la doctrina al autor mediato, la doctrina, sobre todo la doctrina antigua, al autor mediato también le denominan el hombre de atrás. Ojo, el hombre de atrás. A ese autor mediato también se le denomina el hombre de atrás. Entonces, cuando ustedes el hombre de atrás, están hablando del autor mediato. El que utiliza a otro, nuevamente le repito, el que utiliza a otro como instrumento para cometer el delito porque fue coaccionado o porque fue engañado o porque es un inimputable. Por eso le decía a la compañera que el ejemplo del sicario no aplica, porque el sicario ni está siendo coaccionado, ni está siendo engañado y tampoco es un inimputable. Por eso esa figura no se, ese ejemplo no servía para el examen. ¿Qué nos dice Natalia? Precisamente, profesor, quería preguntar acerca del señor del examen. Entonces, en este caso, él es inimputable porque, pues para mí sí, porque él tenía Ojo, su cerebro trabajando. Claro, pero el inimputable, o sea, ¿cuál es el concepto? El sicario, vamos a hablar del sicario. ¿El sicario ok. es un inimputable? No estoy hablando del examen, no, el sicario Ah. es una persona que sí le pueden imputar cargos. Yo me refería al del examen, entonces, porque para mí él sí era una persona que le debían imputar cargos. Claro Pero que sí, el del aquí que me examen quedó, sí, a los dos. ok, Es que a en el los dos, examen los dos van a ser procesados. La señora, ok, la perfecto. señora por haberle puesto a una persona cuadraplégica una fuente de riesgo, el cuidado de un Sí, niño, sabiendo lo que lo vio en silla de ruedas. Y el de Ujú. silla de ruedas también va a responder, porque el silla de ruedas, sabiendo que no podía, aún así aceptó una fuente de riesgo. Entonces también. Ok. No, Pero sí, en es el que lo que caso, pasa es que mencionaron aquí, yo dije, pero ¿cómo así no? no, Ok, esa es la perfecto. respuesta. La respuesta para el examen es que los dos van a ser penalmente responsables. Pero ahorita, creo que fuiste tú la que dijo lo del sicario. Entonces, nótese que si la mujer contrata al sicario para matar a su esposo, pues el sicario, primero, no está siendo engañado, porque ese es su trabajo. Segundo, no es un inimputable. Y tercero, no está siendo víctima de coacción. Entonces, esa señora no es una autora mediata. No es autora mediata. En lo que atiende a ella, así haya utilizado al sicario, no lo utiliza como instrumento, sino básicamente lo contrata. Aquí hablamos de un contrato ilegal, pero es un contrato. O sea, con una fuente, con una causa ilícita, pero es un contrato. Entonces, por eso ella no será autora mediata, sino posteriormente vamos a ver cuál es su responsabilidad penal. ¿Listo, Natalia? Sí, profesor. ¿Qué nos dice Nicole? Profe, en el caso de los menores que se utilizan para
lo del sicariato a los menores de 14 años, que a ellos solo se les daría una medida de seguridad, pues porque son No, inimputables aún. de 14 a 18, Nicole. De 14 Sí, a señor. 18. Ojo con los ejemplos. Cuando usted me diga un ejemplo, no me diga los menores. Entonces, un menor de 1 año o de 2 años, tanto el de 1 año como el de 17 años. Cuando me ponga un ejemplo, dígame cuántos años tenía ese menor, porque serán tratos distintos al menor de 5 años o al menor de 17 años. Bueno, sí, señor. Entonces, digamos, los niños que menores de 14 años, digamos, en Dígame el rango cuántos años tenía 10 el años, utilizado. 10 años, digamos. Sí, no tiene ninguna pena el Entonces, de 10 años. no, Ninguna, porque es ninguna. inimputable. Pero digamos, él hace lo de los sicariato, digamos, mata personas, ahí sería autor mediato, aunque él sepa que está mal. No, es que el autor mediato es el que utiliza al niño. El autor mediato Ok. es quien utiliza a ese niño. Ese niño es un instrumento o ese niño es un tercero, pero el autor mediato es quien utilizó a ese niño, el que le está pagando, el que le está dando la orden, el que le está coaccionando. Pero ese tercero será el autor mediato. ¿Listo, Nicole? Pero el tercero, en el Listo, caso que perfecto. tenga 10 años, no tiene ninguna pena. Así mate a 50, no tiene ninguna pena. Si tiene de 14 a 18, pues sí va a tener una pena acorde con el Código de Infancia y Adolescencia. Natalia, nuevamente, te escucho. Ay, perdón, olvidé bajar la mano. Vale, Disculpe. perfecto, tranquilo. Entonces, doctores, no olvidemos que existen 3 formas en que el autor mediato puede utilizar al tercero. Por insuperable coacción, por engaño o por error, o mediante la utilización de los inimputables. Esa es la que se denomina la autoría mediata. También es bueno que ustedes tengan presente, doctores, que cuando sea vinculada, cuando una persona jurídica, ojo, cuando una persona jurídica cometa un delito, quien atenderá a la justicia, vinculado a la justicia, no será la persona jurídica, sino su representante legal. Entonces, los representantes legales eventualmente responden por los delitos que ya sea dolosos, culposos o preterintencionales cometan las empresas jurídicas. Otra de las formas que nos habla de las diferentes formas en que una persona puede intervenir en un delito, acorde con el artículo 29, se denomina la coautoría. Ojo, coautoría. Ya sabemos que una persona cuando es autor, ojo, autor es esa persona que comete el delito él mismo, en el caso del autor inmediato, o mediante un tercero, que es utilizado como instrumento en caso de insuperable coacción, de engaño, de error o utilización de inimputables. Eso es un autor ya sea directo o inmediato, o autor mediato, u hombre de atrás. Aparte de eso, ya sabemos que el autor tiene que cumplir 3 requisitos. Primero, que tenga dominio del hecho. Segundo, que el aporte sea importante. Y tercero, que el aporte se comete cuando el delito se está cometiendo. Cuando nosotros hablamos, doctores, de coautoría, ojo, coautoría. Co, doctores, significa varios. Ojo, co es varios. Eso significa la locución co. Coautores, quiere decir que son varios los autores. Varios autores. Entonces, cuando sean varias las personas que intervienen en ese delito, pero yo pueda pregonar que esas personas son autoras del delito, pues vamos a hablar de coautores del delito. Mañana vamos a ver las diferentes clases de coautoría. Existen básicamente 2 clases de coautoría. Inicialmente la coautoría propia y la coautoría impropia, pero ojo, desde ya nos vamos a llevar para mañana el conocimiento que cuando existan varios autores, vamos a hablar de una coautoría, varios autores, ojo, varios autores. Mañana vamos a iniciar la clase con la explicación de la coautoría. Listo, doctores, muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. ¿Las notas cuando las das del examen? Gracias, profe. Las notas las doy cuando haya evaluado tanto lo que escribieron como lo que dijeron. Bueno.
Gracias, profe. Doctor, de Gracias, acuerdo, profe. profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Yo le iba a preguntar al profe lo de, a poner el estado sobre lo del, el ejemplo de lo del estado, pero ya se corre. Están en contratación, ¿cierto? En, ¿O ya en pasaron eso? civil, sí, en penal estamos en culpabilidad, grado de culpabilidad. Y ese profe es tan bueno, ¿sabes? Es muy bueno, me cae súper, es un, o sea, se ve que le gusta y manejar temas súper. Y la profe de civil, ella ya nos había dictado derecho como no, son súper buenos. Creo que muchos estamos de acuerdo con que este módulo va a ser como de los más bacanos. No todos van a ser iguales, no malos, no, claro. Sí, Estábamos no, que está hacemos súper. una consulta de ese contrato. El tema ya ha ido por ahí, ¿no? Pero Ese trabajo de las, de lo de las Qué pena, compañeros. Lo del grupo de trabajo toca enviarlo a qué hora y a dónde, o por el WhatsApp se le envía el dato a la monitora. sí, enviarle los nombres de los del grupo, o si lo vas a hacer solo, a Camila, directamente al WhatsApp de Camila. Ah, vale, compañero, muy amable. Vale.